Buenos días, señorías. Damos comienzo a la sesión número 12 de la Comisión de Economía, Empleo y Transformación Digital y ruego al señor secretario que dé lectura al orden del día. Muchas gracias, señor presidente. Procedo a dar lectura del orden del día del 12 de julio de 2024 de la Comisión de Economía. 1. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior. 2. Preguntas con solicitud de respuesta oral ante comisión. Pregunta 291, PROC 307. ¿Cómo considera la Junta de Extremadura que afectará a la región el Real Decreto de Reforma de Subsidio de Desempleo y Medida de Conciliación, formulada por don Joaquín Rodríguez Macías? Pregunta 336, PROC 354. ¿Ha firmado ya la Junta de Extremadura el acuerdo con la Agencia Tributaria para la simplificación del procedimiento de concesión de las ayudas prometidas a las empresas por los efectos de la inflación? Pregunta formulada por don Andrés Moriano Saavedra. Pregunta 337, PROC 355. ¿Cuál es la labor comercial que está realizando la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital con empresas para operar desde la plataforma logística de la región? Formulada por don Luis Tirado Vasco. Observación, con objeto corregido por la Mesa de la Cámara. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos a sustanciar el primer punto del orden del día, que, como consta, es lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. Sus señorías han dispuesto todos del acta y entiendo que, si no hay ninguna sugerencia por su parte, queda aprobada por asentimiento. ¿Es así? Muchas gracias. Continuamos con el segundo punto del orden del día, preguntas con solicitud de respuesta oral ante comisión. Buenos días. Damos la bienvenida a doña Celia Derecho Montes, secretaria general de Empleo de la Junta de Extremadura, agradeciéndole su presencia en esta comisión para responder a la PROC 307 formulada por el señor Macías Rodríguez, que dice: ¿cómo considera la Junta de Extremadura que afectará a la región el Real Decreto de Reforma de Subsidio de Desempleo y Medidas de Conciliación? Para su formulación tiene la palabra el señor Macías Rodríguez por tiempo de 3 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Bienvenida, señora Derecho Montes. Esta pregunta es una pregunta que trata de que nos anticipemos un poco al nuevo marco que tenemos y especialmente tratar de saber cómo puede influir en la evolución del mercado laboral en Extremadura. Como usted sabe perfectamente, el desempleo siempre ha sido uno de los grandes problemas de Extremadura y ha ido muy vinculado también a una cuestión característica de nuestra economía regional, que ha sido el de la economía sumergida, el de los trabajos irregulares, el de muchas personas que alternaban un empleo sin estar dado de alta con cobrar algún tipo de prestación o subsidio, etcétera, etcétera. En nuestra opinión, en este caso, la reforma que se ha planteado va directamente a cuestionar ese esquema que ha habido hasta ahora, en el que muchas personas pues simplemente no exigían el estar contratados porque eso le podía implicar el perder un subsidio, ¿no? Creo que lo que se ha aprobado por parte del Gobierno de España va directamente a tratar de que aflore todo eso y de que por fin haya una regularización de muchísimas personas, y cuestión que sería muy importante también para la economía de Extremadura. Y estoy muy interesado en conocer la perspectiva que tienen ustedes desde la Consejería. Muchas gracias, señor Macías. A continuación, y para responder a la pregunta, tiene la palabra la señora Derecho Montes por tiempo de 10 minutos. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señor Macías. El Real Decreto al que se refiere en el enunciado de su pregunta es el Real Decreto Ley 2 del 2024. Usted se refiere concretamente a dos de los ámbitos que aborda el precepto. Por una parte, la reforma del subsidio de desempleo, que el Real Decreto Ley denomina simplificación y mejora del nivel asistencial de la protección de desempleo, y por otra parte, las medidas de conciliación. Una vez marcado correctamente la materia, vamos a fijarlo el Real Decreto en estos dos aspectos.
La repercusión que pueda tener esta reforma del nivel asistencial de las prestaciones, nos imaginamos que ya habrá sido valorada antes de elaborar el texto. Concretamente, la protección económica frente al desempleo es una competencia estatal, por lo que el Gobierno de la Nación es a quien le correspondería responder a esta cuestión. No obstante, desde el Servicio Extremeño Público de Empleo vemos con preocupación el tema del acuerdo de actividad, el incremento, incluyendo itinerarios y planes personalizados a los que obliga la simplificación, por cuanto desde el Gobierno central no se ha tenido en cuenta la necesidad ni de nuevos recursos para cumplir con esta imposición, provocando puede haber un colapso en la gestión para las comunidades autónomas. Se garantiza el acceso a un itinerario o plan personalizado a todas las personas beneficiarias del subsidio, lo que hasta ahora no era así. En un primer momento, cuando leemos la norma, parecía que esta simplificación iba a ser para reducir los tipos de subsidios. El subsidio del emigrante retornado se regula en la nueva disposición adicional 57 y el SEPE deja de gestionar dos, por mejoría de incapacidad y liberados de prisión, cuyos colectivos podrán ser atendidos según la Ley del Ingreso Mínimo Vital, lo que puede suponer un empeoramiento en la atención ciudadana derivado del traspaso del SEPE a la Seguridad Social para estos colectivos, que deberán acudir a las oficinas del INS con el retraso en la tramitación que eso conlleva. Para poder estudiar la valoración de este decreto, vamos a presentar primero las principales novedades que ha habido en él. Entonces, se reforma el subsidio por desempleo, se amplía la cobertura a nuevos beneficiarios, a grupos anteriores que no tenían acceso al subsidio, como menores de 45 años sin responsabilidades familiares, trabajadores agrarios eventuales, trabajadores transfronterizos de Ceuta y Melilla, emigrantes retornados sin derecho a prestación, víctimas de violencia de género o sexual mayores de 16 años. Al haber una ampliación de nuevos beneficiarios, habrá un amplio incremento en un futuro de las personas que se beneficiarán de dichos subsidios. Se introduce la compatibilidad con el empleo. Se introduce como complemento de apoyo al empleo, que es a lo que usted se ha referido, permitiendo a los beneficiarios contabilizar el cobro del subsidio o prestación por desempleo con un empleo con un máximo de 180 días, 6 meses. Las cuantías del subsidio también aumentan, fijándose en 570, el 95% del IPREN, los primeros 6 meses, luego se va reduciendo al 90%, los siguientes 6, hasta llegar al 80%, de 480 euros, el resto del periodo. Y la duración del subsidio también se ajusta según la edad, las responsabilidades familiares, pudiendo llegar hasta casi 30 meses de subsidio en muchos casos. Se elimina el mes de espera, se suprime, antes existía un mes de espera entre el acceso al subsidio y el agotar la prestación contributiva. Ahora ya la tramitación será inmediata. Y se modifica la renta activa de inserción, desaparece en noviembre del 2024 y los beneficiarios actuales la agotarán y luego pasarán al ingreso mínimo vital. Entre las medidas de conciliación, pues la modificación es el periodo de lactancia, que lo único que hace es que se establece la posibilidad de acumular las horas retribuidas de ausencia de lactancia en jornadas completas. Es verdad que hay una protección a trabajadores vulnerables, como he dicho antes, como víctimas de violencia de género y sexual, reflejando un toque de género en la norma. Se busca una mejor protección social y flexibilidad laboral, adaptándose a las necesidades de los trabajadores más vulnerables, promoviendo la conciliación entre la vida laboral y familiar. Se busca. Una vez que ya he enumerado todas las novedades, entendemos que esto puede llevar bastantes efectos negativos desde nuestro punto de vista. Por un lado, el aumento del coste fiscal, el aumento de la cuantía y la duración de los subsidios supondrá un mayor gasto para el Estado. Este incremento de gasto público podría llevar a un aumento del déficit si no se compensa con mayores ingresos fiscales o recortes en otras áreas. El desincentivo al trabajo. Aunque la reforma incluye medidas para compatibilizar el subsidio con el empleo,
El incremento en la cuantía del subsidio, en algunos casos, podría actuar como desincentivo para la búsqueda activa de empleo. Algunas personas podrían preferir mantenerse en el subsidio en lugar de aceptar trabajos de menor remuneración. Les recuerdo que hay subsidios que pueden llegar a menores de 45 años hasta 30 meses. Puede haber un impacto en el mercado laboral. Las nuevas condiciones podrían afectar la dinámica del mercado laboral. Por ejemplo, la posibilidad de compatibilizar el subsidio con el trabajo durante 6 meses puede afectar a decisiones de contratación. También dándole la vuelta al punto de vista que expresa usted, que puede ser que potencie la economía sumergida en vez de aliviarla, que es lo que queremos todos. Debemos entender, entonces, como ya he indicado anteriormente, que las repercusiones de todo esto habrán sido estudiadas, analizadas y previstas por la Administración competente, que es la Administración estatal. La Junta de Extremadura no tiene competencia en esta materia. Lo que parece bien claro es que se pretende fortalecer el nivel asistencial a costa de disminuir la contributividad, desligando prestaciones de cotizaciones y contribuyendo en muchos casos al empobrecimiento de los trabajadores, que en muchos casos pasarán al colectivo de inactivos y se harán dependientes de las prestaciones asistenciales. Por tanto, tenemos otro posible efecto negativo, la dependencia de las prestaciones asistenciales. Ampliar de esta forma el nivel asistencial, sustituyendo el trabajo por la ayuda, precariza en una parte el mercado laboral al mismo tiempo que merma y debilita su oferta de mano de obra, perjudicando a Extremadura. Con respecto a, concretando en Extremadura, los posibles beneficiarios del subsidio en Extremadura, ahora todavía es muy pronto para realizar un cálculo con precisión, pero con arreglo un poco a los datos con los que nos movemos, en la actualidad hay en nuestra región casi 9.500 personas menores de 45 años que cobran una prestación contributiva, que una vez agotada y con la nueva normativa podrían ser candidatos a solicitar el subsidio. Hay que tener en cuenta que en Extremadura en el mes de junio ya hay 58.300 personas que cobran prestación. Aumentará el nivel asistencial y aumentará el coste del subsidio. Con respecto a la conciliación, que es otra de las partes de su pregunta, la mejora para ejercer y el incremento de las opciones para las personas trabajadoras son condiciones que la Junta de Extremadura solo valora positivamente. Todo lo que sea una conciliación laboral, en la Junta de Extremadura está trabajando para ello. Otra cuestión muy importante es que estas medidas vayan a tener en la práctica, que previsiblemente serán bastante distintas dentro de la Administración pública y de la empresa privada. Dentro de este colectivo tampoco funcionarán de la misma manera en las grandes empresas que en las pymes o en las micropymes, evidentemente. El Real Decreto hace solamente 2 modificaciones en esta materia. Por una parte, elimina el Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 37, hablaba del periodo de lactancia y ponía al final la coletilla en los términos previstos en la negociación colectiva o el acuerdo a que se llegue con la empresa, respetando en su caso lo establecido en aquella. Esto se ha suprimido, quedándose el acuerdo de que tendrá derecho quien ejerza este derecho por su voluntad, podrá sustituirlo por una reducción de su jornada en media hora con la misma finalidad o acumularlo en jornadas completas. En definitiva, la mejora se reduce a eliminar la posible negociación colectiva o por convenio colectivo o acuerdo empresa-trabajador a la hora de tener el cuidado de lactantes, tal como recoge el precepto, probablemente para evitar desviaciones de la norma, o sea, ya cada uno. Por otra parte, en el ámbito de la Administración pública, el Real Decreto Ley también modifica el artículo 47 del Estatuto del Empleado Público, permitiendo a las administraciones públicas adoptar medidas de flexibilización para la conciliación de hijos menores de 12 años, así como personas que no puedan valerse por sí mismos. Resumiendo, si se eliminan los términos previstos de la negociación o acuerdo privado que pudieran llegar los empresarios y trabajadores
dejando la nueva norma a voluntad exclusiva del trabajador, es posible que puedan surgir problemas de aplicabilidad de esta normativa en algunos sectores en el ámbito privado, por ejemplo, la hostelería. Muchas gracias. Mi contestación. Muchas gracias, señora secretaria general. En el turno de réplica tiene la palabra el señor Macías por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Derecho, por su intervención. La verdad es que me parece muy interesante, discrepando mucho de las valoraciones y de los a priori de los que partimos unos y otros. Me parece muy interesante la valoración que hace, ¿no? Sí que entiendo que valoran positivamente las medidas relacionadas con la conciliación, con algunos ajustes que habrá que hacer o no, en función de cómo vayamos viendo cómo evoluciona al aplicarlo, porque efectivamente no es lo mismo aplicarlo a una empresa grande que a una empresa pequeña, hay mucha variedad. Y también hay que tener en cuenta pues los casos concretos, ¿no? de las trabajadoras especialmente. Sí que no puedo coincidir, o sea, no coincidimos políticamente, digamos, en el punto en el que partimos, ¿no? En el que ustedes consideran de antemano que esta es una medida que va a significar un aumento del gasto del Estado, del déficit del Estado, y que eso, pues, sí o sí va a generar deuda, ¿no? No siempre es así, hay inversiones que consiguen justamente lo contrario. Ustedes parten de la idea de que invertir para ayudar a muchos trabajadores y trabajadoras durante un periodo, eso desincentiva la búsqueda de empleo y, como ha dicho, puede hacer que se instalen en una suerte de inactivos que pueden alargarse ahí hasta 30 meses, ha llegado a decir. Nuestra opinión es muy contraria. Nosotros tenemos una percepción de que normalmente la inmensa mayoría de las personas, de los trabajadores y las trabajadoras, sí que quieren un empleo, sí que quieren trabajar y sí que agradecen que durante el tiempo en el que no pueden trabajar pues haya un respaldo económico cuando las cosas vienen mal dadas. Y que además eso no es una dejación, eso no es dejar de tener interés en aportar, al contrario. Y si además en este Real Decreto se hace un esfuerzo para que haya un itinerario formativo, para que esas personas que en ese momento no encuentran un empleo puedan adquirirlo a través de una formación, pues creemos que eso va en la buena dirección. Pero lo nuclear del asunto, y usted lo ha tocado de pasada, es, aunque ha dado una cifra, ha hablado de 9.500 menores de 45 años que pueden ser candidatos a cobrar ese alargamiento del subsidio al mismo tiempo que tienen un trabajo, ¿no? Ahí es donde yo creo que está una de las claves de esta medida. Porque lo cierto es que España en general tiene un tanto por ciento de su Producto Interior Bruto en la economía sumergida más alto que la media europea. Pero es que Extremadura, depende del informe o el estudio que uno consulte, pero nos dan una horquilla entre el 27 y el 30% del Producto Interior Bruto de Extremadura. Somos la región que tiene más economía sumergida. Normalmente, por otros informes, por el informe de la Gesta, por ejemplo, de los técnicos de Hacienda, son los sectores de la construcción, de la hostelería, de la agricultura, donde más se da este funcionamiento, por los pagos en metálico, porque no hay contrataciones, etcétera, etcétera. O sea que en nuestra región, digamos, se dan esos sectores económicos, tienen mucha importancia en nuestra región, entonces pues es terreno abonado para que haya economía sumergida. Y uno de los motivos precisamente ha sido que en muchas ocasiones, si estas personas, estos trabajadores o trabajadoras accedían al empleo, ponían en riesgo o se les eliminaba el subsidio que tenían. Y eso, en vez de actuar como un incentivo, ha funcionado al contrario. Usted dice ahora, bueno, pero es que el que se alargue esto y se permita cobrar el subsidio al mismo tiempo que el empleo,
puede generar todo lo contrario, que todavía sea mucho peor. No tengo una bola de cristal, entonces no lo puedo adivinar, pero creo que se está haciendo justo lo contrario de lo que se venía haciendo hasta ahora y de lo que se había mantenido en política, tanto fueran gobiernos del PP o del PSOE, durante muchos años. Y eso en Extremadura no había supuesto ningún cambio importante de fondo. Creo que en esta ocasión sí se puede dar un cambio de fondo. Esa es la impresión que tenemos desde Unidas por Extremadura. En todo caso, sí que les pediría que como consejería apoyen el desarrollo de este decreto, que hagan un esfuerzo en todo lo que son los itinerarios formativos. Tenemos un buen marco, que es todo lo relacionado con la formación profesional. Hay una dotación presupuestaria importante y esto tiene que venir a ayudar mucho, sobre todo en el medio rural, que es donde tenemos el mayor problema de abandono y de economía sumergida también. Y si además ustedes aportan algunas ideas o algunas medidas para que la economía sumergida aflore, se regularice, pues mucho mejor. Porque cuando hay economía sumergida, en realidad hay una competencia desleal entre empresas, hay trabajadores y empresarios que se benefician sin aportar y somos el conjunto de la sociedad la que sale perdiendo. Puede parecer que cada uno hace lo que más le interesa, pero la resultante de todo eso es que tenemos sueldos más bajos, tenemos sueldos más bajos, tenemos pensiones más bajas y al final tenemos una región más pobre, ¿no? Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo muy importante, pedagógico, pero no solo pedagógico, para que la gente entienda que la economía sumergida perjudica al conjunto de la sociedad extremeña. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Macías. Y para el turno de dúplica tiene la palabra la señora secretaria general. Por tiempo, igualmente, 5 minutos. Macías, mire, siempre ha habido un debate sobre la posible tensión entre dos objetivos. Por un lado, la cobertura de las necesidades de las personas con desempleo y, por otro, incentivarlos para acceder a un empleo. Así, intentando evitar la creación de trampas y el uso ineficiente de los recursos públicos. Realizada una lectura de la norma del Real Decreto, observamos que si bien en el segundo de los objetivos, incentivar al empleo, ha dado algunos pasos, parece haber priorizado reforzar el primero de ellos, o sea, cubrir las necesidades. Pero no se tiene en cuenta el conjunto de todas las prestaciones dirigidas a las personas, por ejemplo, con desempleados de larga duración. Esta norma prioriza antes el subsidio que la creación de empleo o da más pie al subsidio que a la creación de empleo. Avanza en la generación del incentivo en la búsqueda de empleo porque permite, como hemos dicho antes, los 180 días de cobro del salario junto a la parte del subsidio y evitar el gran desincentivo existente que había anteriormente, que mucha gente no quería coger un trabajo porque el beneficio neto que iba a obtener iba a ser pequeño en comparación al esfuerzo realizado teniendo el subsidio. Pero si vemos una relación inversa aplicada entre el porcentaje del subsidio percibido y la antigüedad cobrando el subsidio, o sea, la norma dice, se recibe una menor parte del subsidio a medida que aumenta el tiempo en que se ha iniciado la percepción. Permite una doble interpretación, anima enseguida a salir en situación de desempleo al que entra rápidamente en desempleo porque no tiene prácticamente reducción, pero reduce el incentivo a quien lleva el desempleo durante más tiempo, como los parados de larga duración, que si llevan cobrando ese subsidio se le va reduciendo hasta llegar a 120, el incentivo al empleo no crece. Y además, pues se trata de una cuantía muy modesta, en el sentido para subsistir, o sea, muy modesta en el sentido de subsistir para una familia o una persona. No hay mucho margen de estrategia para ir reduciéndola. O sea, entonces tiene que llegar a un punto que son 120 euros, lo mínimo. Si lleva un tema, como la norma es tan compleja que ese tema de regular cuánto se cobra, ¿no? Pero la reducción en el tiempo del pago del subsidio compatibilizado no ayuda a los parados de larga duración.
Entonces, el margen de la mejora, seguramente, para la Junta de Extremadura deberíamos haber un mayor endurecimiento en la búsqueda y no rechazo del empleo, en la mejora de un sistema para que se lleguen más ofertas a través de los servicios públicos, que esto, por ejemplo, estas cuestiones en la norma no entra a redactar. También es verdad que esto no depende solamente de un cambio normativo, depende de un cambio en un modelo de organización de los servicios públicos y de las relaciones entre el SEPE en caso de Extremadura y de las distintas comunidades autónomas. Una unificación de criterios y una unidad a la hora de prestaciones de políticas activas y políticas pasivas de empleo. La pretensión del Gobierno de mejorar la empleabilidad a los perceptores de subsidios a través de las políticas parece lejos de cumplirse, debido a, bueno, lo que estaba diciendo él antes, a los desequilibrios que hay entre los derechos y las pocas obligaciones que tienen los perceptores actualmente, los perceptores de prestaciones. Que exista un itinerario, una actividad, un acuerdo de actividad, a nosotros no nos parece mal. Está bien que los desempleados tengan un seguimiento, una orientación. El único caso es que los servicios públicos de empleo, el SEPE en mi caso, necesitan una mayor ayuda estatal si el incremento de las funciones son mayores, cosa que tampoco se refleja en las normas. Nos dan a las comunidades autónomas, tanto en esta norma como en otras que están apareciendo, una carga de trabajo que no se relaciona con el dinero que nos traspasa el Estado. Lo que no queremos es que luego la pérdida de competitividad dentro del SEPE se vea desde fuera como una gestión del SEPE, cuando verdaderamente lo que se aumenta es el trabajo derivado del SEPE. Por otro lado, lo que sí vemos que el avance de la activación de personas en el desempleo, hay una significativa ampliación del número de perceptores de subsidio. Aparecen menores de 45 años, trabajadores agrícolas. También se deriva mucho de la duración de la prestación, de la cuantía de los subsidios. Vamos a poner un ejemplo, que 100.000 nuevos beneficiarios con una cuantía media de 510 euros durante los 12 al mes, en 12 pagas, aumenta el gasto en 612 millones. Una hipótesis que si en 2 o 3 años aumenta en 400.000 personas el percibiendo un subsidio, las necesidades financieras a nivel estatal serían 2.500 millones de euros, o sea, un 0,17 puntos del PIB. También, por otro lado, creemos desde la Junta de Extremadura y desde la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital que utilizar la fórmula Real Decreto Ley deteriora la calidad de la norma, evita cualquier informe vinculante, consultivo, cualquier consulta. Creemos sinceramente que estas medidas que afectan a un colectivo tan importante y tan significativo deberían utilizar otra fórmula que no fuera el Real Decreto Ley. En definitiva, la reforma del subsidio de desempleo y las medidas de conciliación, aunque tengan por finalidad lograr una mejoría económica y social a sus beneficiarios, que es verdad que la tiene, claro, evidentemente todos vamos al mismo fin, ¿no?, a una mejora de la economía y de sus beneficiarios. Pero esta norma presenta desafíos muy importantes, tanto en la sostenibilidad financiera como en la efectividad para lograr y conseguir los fines que propone la nueva normativa. Muchas gracias, es la opinión que tengo. Muchas gracias, señora Derecho Montes. Continuamos con